Buenos días a todas y todos los que nos acompañan a esta tercera sesión de conferencias en el marco de las Jornadas Académicas 2024. A nombre de la Dirección General de Desarrollo del Personal Académico de nuestra Universidad de Colima, agradecemos muy atentamente la participación de las y los docentes del nivel medio superior, superior y posgrado de nuestra universidad que están participando el día de hoy, porque justamente para ustedes es que está organizado todo esto. Mi nombre es Angélica Rubí Gómez Haro, soy profesora de la Facultad de Pedagogía y con mucho gusto estaré moderando el día de hoy esta conferencia. Bueno, pues como ya sabemos casi todos, en este tipo de eventos hay algunas recomendaciones. Les vamos a solicitar que mantengan su micrófono en silencio. También que la comunicación va a ser a través del chat que se encuentra ubicado en el centro de su pantalla de Zoom, para que por favor ahí vayan anotando todas sus preguntas o comentarios sobre el tema de la conferencia. También les sugerimos mantener su sesión en vista del hablante para mejorar la experiencia de la charla. Les comento que la duración de la conferencia es de 1 hora. Durante los primeros 45 minutos, nuestro conferencista estará desarrollando su tema y el resto del tiempo vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas para que ahí puedan interactuar a través de lo que nos escriban en el chat. Si existiera algún problema técnico, deberán dirigir su duda o pregunta al chat buscando el nombre de apoyo técnico. Bueno, pues ahora sí me voy a permitir presentar a nuestro conferencista de este día. Él es el maestro Víctor Cata y el título de la conferencia es El lienzo de la memoria. Él nos acompaña desde la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxaca. El maestro Víctor Cata es nacido en Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. Orgulloso representante de la cultura zapoteca y usuario de la lengua Diyashá. Víctor Cata ha dedicado su vida y carrera a la revitalización de la lengua y el legado de la gente nube. Es escritor, historiador, traductor y lingüista zapoteca, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Lingüística Indoamericana por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. En el camino de las letras ha escrito diversos libros. Nakasino Dijá, Solo Somos Memoria 2009. Libana, Discursos Ceremoniales de los Zapotecos 2012. Solo Somos Palabra 2019 y Gichillo, Testamento 2021. Actualmente, en su labor como titular de la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno de Oaxaca, Víctor Cata impulsa el proyecto sexenal Culturas Vivas, Lenguas y Artes, en el que, a través de 7 programas, se revitalizan las lenguas que permanecen vivas en el territorio oaxaqueño a través de talleres y actividades culturales. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a ceder el uso de la voz a nuestro conferencista. Bienvenido, maestro. Adelante. Ishkishepeli Rubi, Ishkishepegi Rashishekani Kukadia Galano, una veria chela chiduano, haya nachira, Rikani ni Akashpini, Universidad de Colima. Pues bueno, los saludo con afecto. Y para mí es un motivo de alegría estar aquí compartiendo esta plática al que le he puesto por título El lienzo de la memoria y que tiene que ver con la interculturalidad y la diversidad en todas sus matices. Y pues bueno, eh, y yo voy a dividir mi texto de esta manera, pues hablándoles un poquito sobre los escritos que he hecho sobre la diversidad en su contexto intercultural. Y así también, pues no renuncio a mi oficio de escritor. Quiero cerrar mi participación con un texto literario que es producto de mi memoria, de mis recuerdos, al que es un cuento en formato bilingüe, lo escribí en zapoteco, luego lo traduje al español, al que le puse por título Leongón. Y finalmente, pues esperaría pues una plática, una retribución con todas las personas que nos están escuchando desde esta plataforma. Las imágenes que pongo aquí, que tiene que ver con las jornadas académicas, pues solamente son para acompañar
y enriquecer toda la información que yo vaya a proporcionarles. Durante mis pláticas siempre me gusta arrancar con el mito de origen de los zapotecas, cómo nos originamos, cómo nos creamos, y es producto de toda esta riqueza, estos documentos, testimonios orales, todas las personas con las que yo platiqué, mis abuelas, mis abuelos, mis vecinas, siempre las he considerado como códices vivos, porque son fuente de conocimiento. El conocimiento no solamente se adquiere de los libros, también se adquiere de la palabra. No solamente podemos leer con los ojos, también leemos con las manos, con los ademanes, con todo este sistema que acompaña al lenguaje hablado. Entonces, hay un mito muy bonito que nosotros los zapotecas contamos. Es el mito del origen de la persona, no del hombre, no de la mujer, sino de la persona. Y más adelante les voy a hablar a ustedes por qué insisto en este punto, ¿no? Pues dicen que cuando los dioses crearon al ser humano, a la persona, eh, lo lograron hasta el tercer intento, después de intentarlo con piedras, después de intentarlo con madera, al final lograron crear a la persona con la masa del maíz. Cuando crearon a la persona con la masa del maíz, la persona no podía hablar, no podía expresar sus sentimientos, sus emociones. Entonces los dioses tuvieron compasión de la obra que habían hecho, y para que supiera de qué está hecho, le pusieron un grano de maíz en la boca, y con este grano de maíz la persona habló. Hay un recuerdo que tenemos nosotros cuando hablamos el zapoteco. Hay niños que cuando a los 2 años, 1 año y medio, 2 años, 3 años, son fluidos para hablar, son muy parlanchines. Entonces hay una frase en zapoteco con el que describimos a este niño, a esta niña, a esta personita, y decimos que tiene un maíz sagrado en su boca guardado. Entonces, este maíz sagrado es la que le hace hablar. Y decimos en zapoteco, "Shubado di Iyaruabe". Ahí tiene guardado este maíz en la boca. Y hay veces, hay niños que tienen 3 años, 4 años, que no pueden hablar. Entonces las mamás van con las señoras que hacen la tortilla, que muelen el maíz en el metate, y de ahí agarran, ya cuando las señoras ya terminaron de su molienda, ya terminaron de hacer sus tortillas, lavan el metate, y al final del metate ponen un trasto, una pastle, una ollita, y sobre esa ollita ahí descargan toda el agua que viene impregnado con la masa, ¿no? Y ese líquido ya revuelto con la masa se le da de beber al niño o a la niña, y se le dice, toma para que te acuerdes de qué estás hecho. En zapoteco decimos, güey, tigánalo tulí. Literalmente se diría, su traducción sería, toma para que sepas quién eres. ¿Y quiénes somos? Pues somos la cultura del maíz. En zapoteco, durante mi infancia, pues yo solamente hablé zapoteco. Ya como cuando tenía 8 o 9 años, ya aprendí el español cuando ingresé a la primaria. En zapoteco, cuando nosotros hablamos, no tenemos nosotros este conflicto de decir si es él o es ella. No padecemos por eso porque nuestro idioma no marca géneros. Creo que el conflicto lo tuve yo, o tomé conciencia de ello cuando hablé el español, de que todas las personas, los objetos, todo lo que se mueva y no se mueve, tiene que ser o femenino o masculino. En zapoteco, nosotros tenemos optamos más por la situación, la condición del ser del que estamos hablando. Por eso les decía que siempre me gusta arrancar mis pláticas con este mito de origen, porque en el mito de origen no hablamos de mujer u hombre, sino hablamos de persona. Entonces, en el zapoteco tenemos 4 pronombres para describir a los seres. Un primer pronombre tiene que ver con los animales, que es la ame, y otro pronombre tiene que ver con las personas, la ave, y otro pronombre tiene que ver con los objetos, con las cosas inanimadas, la ani,
Y otro pronombre tiene que ver con los dioses, con las estrellas, con el cielo, pero también con las personas cuando mueren, se vuelven pequeños dioses. Entonces decimos la Ani. Cuando nosotros como seres humanos morimos, independientemente si seamos hombre o mujer, pasamos a otro estatus, nos volvemos sagrados. Nuestra imagen que cuelga de la pared de nuestras casas, que son nuestra memoria, simplemente sufren un cambio, se trasladan al altar familiar. Entonces nos volvemos pequeños dioses, Bidouini decimos en zapoteco, y mientras que los santos, las divinidades, son Bidoro, dioses grandes. Cuando tenemos un problema en zapoteco, nosotros imploramos, hacemos una oración y decimos, Bidowini, Bidoro, Villana, Dios pequeño, Dios grande, ampárame. Entonces, nuestra propia sangre, nuestra propia familia, una vez fallecida, se vuelven como seres protectores. Y esto pues no, nos lo marca nuestro idioma y pues en ese ambiente crecí y en ese ambiente me desenvolví creyendo y pensando que todas las personas tenemos algo de sagrado en nuestra alma, tenemos algo de bueno, de bondad, de personas. Entonces, y pues bueno, esos son los pronombres que me marcaron y el conflicto pues lo tuve, te digo, les digo cuando pues ya tenía yo que marcar géneros y pues eso me ha llevado pues como a tratar de dominar el español porque para todo tengo que marcar géneros, tengo que marcar números, tengo que marcar diferentes cosas que en zapoteco no tienen nada que ver. Digamos que en el español hay una obsesión por sexualizar las cosas, mientras que en el zapoteco hay un interés por marcar a qué grupo o a qué ser perteneces. Hay en el zapoteco una frase que tiene que ver también con la ética, con la manera de conducirnos ante la sociedad. Cuando pasamos ante las personas hay que saludar. Y cuando se saluda, las personas a las que se les saluda dicen, tú el ave, hijo de quién es él o ella por su educación. Pero cuando pasamos sin saludar, utilizan no el pronombre para persona, sino utilizan el pronombre para animal y dicen tustil ame, de quién es él o ella, pero en animal. Entonces esa es una manera como muy sutil de marcar esa diferencia de ese don divino que nos dieron los dioses, la palabra. ¿Para qué nos dieron la palabra? Pues para reconocernos como personas, para reconocernos como entes, no superiores, pero sí diferentes a los animales, a los objetos y a las cosas divinas, ¿no? Entonces creo que toda esta percepción de mujer-hombre lo venimos trayendo desde pues esta tradición judio-cristiana, ¿no? Donde no hay matices, donde no hay otras maneras de ser y estar, ¿no? Entonces, y que también va cargado de una connotación de pecado y culpa, ¿no? Entonces, y pues bueno, y de aquí también nos desprendemos y nos vamos a otro pensamiento zapoteca, que tiene que ver dentro de los humanos a qué clan totémico pertenecemos. Cuando nosotros en zapoteco tenemos varias maneras de decir hermanos y hermanas. Por ejemplo, entre mujeres, para decirse hermanas, se dice venda, mientras que para hombres se dice biche. Y de hombre a mujer o mujer a hombre se dice bisana. Me gusta explicar este tema, este punto, porque poco a poco nos vamos aproximando para entender la diversidad sexual en las comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec. Entonces, entre mujeres venda tiene que ver con la serpiente, con la culebra, con la víbora, este animal totémico que hace que cuando se saluden las mujeres digan, eres serpiente como yo y tú. Venda luji venda. Hay una frase con la que se saludan las mujeres y quiere decir hermana lengua de serpiente. Hay un juego de palabra ahí donde venda es hermana
y beenda es serpiente. Más adelante les voy a hablar de este juego de palabras que tenemos. Entonces, reconocerse como serpientes, como víboras, como culebras, no tiene que ver con este concepto judio-cristiano, sino que tiene que ver con algo más profundo, con algo más misterioso, con esta impronta de la que nos hablaba eh, George Fraser en su libro La rama dorada, de esta impronta primitiva, de este temor que le tuvo el ser humano a las transformaciones que sufría la mujer. La mujer, al igual que la luna, son seres cambiantes, son seres que se transforman, y de ahí la vinculación de la mujer con la tierra. La mujer que se desangra cada cierto periodo, la serpiente, la víbora, que cambia de piel cada cierto periodo y no mueren, al contrario, renacen. Entonces, esta vinculación mujer, serpiente, luna, tierra, pues es algo producto de la observación de los pueblos zapotecos, de los pueblos mesoamericanos, y que compartieron esta idea. Mientras que el hombre jaguar, BH, ¿qué es lo que significa BH? Significa jaguar, tiene que ver, al estar revisando el documento, al estar estudiando los documentos coloniales zapotecas de 1578 del padre Fray Juan de Córdoba, este término BH no solamente tiene que ver con la fuerza, sino también tiene que ver con la crueldad, tiene que ver con la brutalidad, tiene que ver con esta cuestión de este Dios nocturno, este Dios acuático, este Dios que se refugia en las cuevas, y que no sabes qué es lo que está pensando, no sabes qué es lo que tiene en su interior, que entre los zapotecas se llamó corazón del reino, corazón del monte, y que tiene que ver con este Dios prehispánico de Tezcatlipoca en su advocación nocturna. Y pues bueno, nos revela esos matices a veces claros, a veces oscuros, ¿no? Que tiene que ver con la fuerza, pero también con la cosa oculta. Mientras que decirnos entre hermanos, mujer a hombre, hombre a mujer, bisana, tiene que ver con lo engendrado, con lo que yo broté de una mujer, yo broté de un ser, mientras que para denostar, para ofender, se dice que uno brota como brotan los huevos de las aves. Y cuando quieres marcar tu personalidad humana, señalas que brotaste de una mujer. Entonces, bueno, todo este contexto, toda esta introducción tiene que ver para entrar a mi tema al que les voy a exponer, ¿no? Este, a ver, aquí tengo mis apuntes, y ahora sí ya vamos a entrar al tema de los mushes, que es un tema que nos remite un poquito al concepto, ¿no? Para empezar a hablar de este tema, pues, ¿qué significa mushe, no? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Cómo surgió? ¿Realmente es zapoteca? ¿Es española? ¿Es latina? ¿De dónde viene? ¿No? Para hablar de la comunidad. Y el término mushe es una palabra de origen latino, colonial, y tenía que ver con esta pronunciación española del siglo XVI, XVII, que decir mushe, de musher, al igual que estos cambios fonéticos que sufrieron muchas palabras. En zapoteco tenemos estos sonidos del español antiguo. Por ejemplo, al peso le decimos bello, al jabón, jabú, a la misa, milla, a la mesa, mella. Entonces, estas frases, estos cambios fonéticos que actualmente pues ya no los tenemos en este español moderno, se quedaron petrificados, se quedaron ahí anclados en el zapoteco que actualmente hablamos, ¿no? Y de aquí viene el término mujer, mujer. Pero cuando nosotros hablamos de este concepto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de mujer? No solamente nos referimos a la persona, al varón que pues tiene otras preferencias, que tiene otras inquietudes, que tiene otros amores, que tiene otra manera de ser y estar en el mundo, ¿no?
Estas cuestiones solo suceden cuando uno se mete a hablar el español. Bueno, ¿cómo lo trato como mujer, como hombre? Cosa que no sucede en nuestro idioma zapoteca. Ahí no tenemos estos conflictos porque no estamos interesados en saber y hurgar cuál es la preferencia de la persona. Lo que queremos saber es a qué grupo, a qué ente pertenece, es hombre, animal, objeto o cosa divina. Entonces, estos cambios, pues lo vemos, por ejemplo, cuando hablamos de los mushe en español, pues nos referimos a estas personas, pero también tiene que ver con la cobardía, pero también tiene que ver con lo pusilánime, pero también tiene que ver con no tener carácter. Y esto nos remite a este concepto español con el cual definieron a las mujeres en la época colonial, mujeres que nada más tenían dos caminos, o casarse o formar parte de la iglesia, ¿no? Y además no tenían otras opciones. Y la historia sobre el camino de las mujeres tiene que ver un poquito con el camino de los mushes, ¿no? Desde el plano zapoteco, desde el plano indígena, desde el plano de las ideas, ¿no? Y cuando me meto un poco a buscar cuál era realmente la definición que tenían, cómo definían los zapotecas a los mushes antes de que hubiera esta interferencia cultural, pues este dato lo encuentro en la obra de Juaifrán de Córdoba, en su vocabulario castellano zapoteco, donde encontramos una palabra que tiene que ver con virash, virash o brashi. Este término se usaba para referirse a los árboles que dan muchas hojas, pero no dan flores ni frutos, que está vinculado con la esterilidad, que está vinculado con la vida, pero no con la perpetuación de la vida. Entonces, y estos términos en el zapoteco actual de Juchitán sufrió dos transformaciones, sufrió dos cambios. Por un lado, nos vincula a las personas que tienen el cabello largo, entonces, pero que denota como un abandono, como un descuido, Narash, Ikerashi, se dice de una persona pues que no tiene quien vea por él ni por ella, sobre todo para hombres se aplica más el Rashi. Y también tenemos otra deformación de la palabra Abrashi, que tiene que ver con un hombre que nunca, jamás ha probado boca de mujer, que nunca ha tenido novias, nunca ha tenido contacto con alguna mujer, alguna en términos amorosos. Y también se aplica para los que tienen mucha barba, ruarashi, o en sentido figurado tengan o no, para denotar mentiras, para denotar falsedad, ¿no? Entonces aquí nos estamos metiendo un poquito a hurgar un poco desde la parte filológica del concepto del mushe, del concepto tanto colonial como de la interferencia de la lengua española. Entonces, estos conocimientos pues ya nos van llevando un poquito a cómo los zapotecas iban conceptualizando a los mushes. Desde la cultura zapoteca, pues la convivencia pues se ha dado a lo largo del tiempo, hay documentos de que no muy abundantes como quisiéramos, pero sí nos va indicando hasta dónde también la iglesia tiene su marca, su impronta en la percepción que la sociedad pueda tener del mushe desde un sentido de culpa y de pecado. Hay unos confesionarios de don Antonio Bellón del siglo XIX, en donde uno de los interrogatorios que se les hace a los que se confiesan es aterrorizarlos de que si han tenido contacto entre hombres o entre mujeres y también anatemizándolos, condenándolos al fuego eterno para que ahí paguen sus culpas. Esto es lo que dicen los documentos y aparte es lo que dice la vida cotidiana de los zapotecas. Le puse a este título, a esta ponencia, a esta plática, a esta charla, el lienzo de la memoria, porque va caminando con mis recuerdos de los primeros mushes, desde que yo tengo uso de razón, a los 6, 7 años, cómo eran, quiénes eran, cómo se vestían, cómo se comportaban, qué hacían, y pues bueno, mis recuerdos van con Leongón, que lo defino, ahorita les voy a leer más adelante un texto sobre Leongón,
Leongón en mi imagen permanece como un hombre grande, con camisa de varón, con pantalón, y su sombrero. Pero lo que hacía Leongón era bordar, una actividad femenina. Y hay también una apropiación, hay también una asimilación, hay también una querencia de la comunidad Mushe por adoptar actitudes y actividades femeninas. Por ejemplo, bordar, por ejemplo, hacer flores de papel, por ejemplo, dedicarse al comercio. En mi infancia solamente las mujeres y los mushes y los niños podían entrar al mercado. Los hombres solo entraban en la mañana para cargar los bultos de carne, fruta, verduras, surtir el mercado y ausentarse y volver por las tardes cuando ya la venta había concluido para empezar a mover los trastos, lo que haya sobrado y transportarlos en carretillas de mano o en carretones tirados por caballos. Entonces, en cuanto a los mushes, ¿cómo podíamos nosotros saber quién era mushe y quién no? No te tenían que decir ni presentarse ante ti, hola, buenas tardes, soy mushe. No, porque era su mismo comportamiento el que te indicaba qué era o quién era, ¿no? Hay una manera que tienen las mujeres de cargar cosas. Solo las mujeres pueden cargar cosas en la cabeza, nunca en el hombro, porque en el hombro lo cargan los hombres. La cabeza y el costado es donde las mujeres pueden cargar. Puedes cargar una tina, un canasto, un perol, un cazo y tener a tu niño a horcajadas en tu cintura. Eso también lo hacían los mushes. ¿Cómo saber quién es o quién no es mushe? Por la carcajada que pegaban. Las mujeres se ríen, je, mientras que los hombres se ríen, ja, 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 ja. Las mujeres cuando se asombran como, uy, mientras que el hombre dice, jajo. Las mujeres, solo las mujeres pueden decir shunku. Ahora ya muchos hombres dicen shunku. O pueden decir ña, que son palabras cariñosas. Ña puede decir, ña al final te remite a mi madre, mamá, mamacita, pero ya con el uso se vuelve como una palabra cariñosa que ya pierde su sentido original y es como cariño, amor, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, toda la frase, toda la manera de cargar, toda la manera de comportarse, de bailar, lo adoptaron los mushes de las mujeres, ¿no? Entonces, no necesitan una carta de presentación, puesto que en su cotidianidad y desde la cultura misma ya te están diciendo quién es. Entonces, es una ociosidad, es una, eh, es redundante preguntar quién eres. Aquí retomamos lo que diría Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la parte cultural que los mushes adoptaron, y también la transformación que fueron sufriendo. Yo tuve durante mucho tiempo una foto que me regaló una amiga de los mushes de los años 60 y 70, más o menos. Este, Cuando Alejandra Islas llegó a Juchitán para hacer su grabación de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro, para que le sirviera a ella en lo que estaba haciendo, le regalé esa fotografía y ya le pedí pues que me dé una copia, pues me gusta porque es son como 6 mushes acompañando a una señora. Esta señora se llamó Lupe Cervantes, Guadalupe Cervantes y en la memoria juchiteca, en la memoria oral, dicen que esta señora Guadalupe Cervantes fue muy amiga de este fotógrafo francés, eh, que se me furta su nombre, pero estoy hablando por los años 20, por los años 30, que llegó este fotógrafo francés a Juchitán y se hizo muy amiga de Lupe Cervantes. Lupe Cervantes tenía una característica inusual entre las mujeres de esa época, fumaba. Entonces, en ese tiempo no todas las mujeres, bueno, nadie fumaba, nadie tomaba, no tomaban mezcal. Y su característica de ella es que no tenía marido. Entonces, digamos que era libre.
en cierta forma frente a las otras señoras que teniendo marido, pues están recluidas en la casa, no pueden salir, su manera de ser es diferente. Recuerdo lo que me decía mi abuela, mi mamá, cuando mi mamá llegó a la casa del abuelo, para reírse se tenían que tapar la boca para que el abuelo no oyera que se estaban riendo, ¿no? Entonces, y Lupe Cervantes, pues, fue de las otras mujeres. Entonces, en esta foto aparece ella con 6 mujes, y aquí ya se ve este cambio que vi de Leongón, porque cuando conocí yo a Leongón en los 80s, Leongón pues ya era una persona mayor, que ya rebasaba los 60 años. Y los mushes que acompañaban a Lupe Cervantes, pues eran mushes que tenían su pantalón un poquito ajustado, con la camisa amarrada en los extremos. Una de estas mushes tenía ya su pelo pintado, se llamaba Manuel, pero por pintarse el cabello, la parte de enfrente de amarillo, lo conocieron como la rubia. Entonces, pero todos tenían la característica de que sus guaraches eran guaraches de mujer. Entonces, hay ahí también otra marca de decir, no, mis pies dicen quién soy. Y esa foto se me hizo muy, hermosa por toda la información que contenía, por toda la información que estaba arrojando de esa época, de los 60, de los 70. Y la mayoría de estos mushes ya murieron y sus apodos, pues ahora que Alarma sacó, creo que el año, hace como 2, 3 años, una casa editorial española sacó un libro de imágenes sobre lo que se publicaba en Alarma allá por los años 70, 80, los apodos que tenían estos mushes, de la foto de Lupe Cervantes, por ejemplo, la rubia, que su nombre era Manuel, el duende, que era chaparrito de pelo muy chino, que su nombre era Armando, Lala, que su nombre era Jacinto, la Teca, que su nombre era Santiago. Entonces cada uno tenía su nombre de batalla, su nombre artístico, ¿no? Este, y pues bueno, toda esta imagen de que viene de mi memoria, de cómo uno pues va conviviendo con esta comunidad importante para las fiestas, para adornar las enramadas, para hacer las flores de papel que van a prenderse de la cabeza de las muchachas allá de los años 60, 70, y frente a toda esta transformación, a este cambio de esta nueva generación de mujeres que de tanto costurar la ropa que iban a usar las mujeres, pues ahora ya lo portan, ¿no? Es como una justicia aquí de reivindicación, pues de ponerse lo que hacen, porque es muy triste hacer ropa para otros, pero no para uno mismo. Y de toda esta transformación que estamos viendo, algunas veces son transformaciones también producto de la comunidad misma, pero otras transformaciones también tienen que ver con productos de una difusión masiva de los años 70, 80 del sistema patriarcal. Por ejemplo, hay fotos muy bonitas de Bernice Colfo, de Graciela Iturbide, donde van los hombres agarrados de la mano o llevan flores en la cabeza, sin que esto signifique de que o sean mujeres o mujeres bailando entre ellas, sin que esto signifique que sean guiu. Guiu es el término que usamos para lesbianas. Simplemente hay una convivencia entre personas, ¿no? Y también hay un amor por la naturaleza, por las flores, por demostrar el cariño, y agarrarse las manos. Yo durante mucho tiempo vi a mi abuelo caminar con sus hermanos, con sus primos, con sus amigos por las calles de Juchitán, agarrados de la mano, ¿no? Sin que uno cuestionara la sexualidad, porque al final de cuentas les digo, pues esto no importa, desde el pensamiento zapoteco no importa quién se es, este, simplemente qué tan importante es, ¿no? Y dentro de toda esta cuestión de exclusión, y de mirar diferente a los que no marchan con el sistema binario, pues en Zapoteco no pasamos por eso, ¿no? Siempre yo vengo de una cultura inclusiva, pero también burlona,
vengo de una cultura compasiva, pero también hiriente. Entonces, tengo de todo, fui formado para todo, así como muchos juchitecos y juchitecas, ¿no? Eh, y pues bueno, y siguiendo pues con esta plática, quiero hablarles a ustedes de los apodos con los que se les llama, se les conoce a los mushes, porque tampoco quiero romantizar la idea de que el mushe vive en un paraíso allá en Juchitán, que en el istmo de Tehuantepec realmente hay un paraíso. Yo lo que digo es que hay una sociedad cambiante, hay una sociedad receptiva, hay una sociedad lo digo como indígena, y lo digo desde el contacto, desde los primeros días de la lengua española, de la cultura española, de la espada y la cruz, allá por el siglo XVI, los zapotecas del Istmo, específicamente de Juchitán, somos una cultura que se ha sabido adecuar a los tiempos y vivir el tiempo en el que nos tocó. Hago una reminiscencia aquí, una digresión este, con respecto a esta idea de que se nos ve a nosotros los zapotecas como subordinados, porque en el siglo XVI, cuando llega Hernán Cortés y destruye la Ciudad de México, los zapotecas mandaron una delegación. Nunca se les pidió que asistieran a México, nunca se vieron amenazados, pero ellos mandaron una delegación a México cargados de oro, de presentes, de regalos para Hernán Cortés, y muchos consideraron eso un acto de cobardía, un acto de derrotarse antes de tiempo. Ahora, desde este tiempo, con miras de historiador y ver el proceso por el que hemos pasado como pueblo y como cultura, pues estaba yo bien, lo veo como esta idea mesoamericana, zapoteca, indígena, del fin de un ciclo. Entonces hay que vivir en el tiempo en el que nos toca y adecuarnos a estas circunstancias que nos va marcando la vida. No podíamos nosotros arrinconarnos ni encerrarnos, porque el que se encierra se muere. Entonces hay que asimilar todo lo que va surgiendo, toda esta transformación, todos estos cambios. Si realmente nos hubiésemos encerrado en los cambios, todavía seguiríamos con los enredos, todavía seguiríamos con los taparrabos, si es que lográramos atravesar el siglo XVI o XVII. Muchos pueblos fueron marginados, fueron destruidos, precisamente porque no pudieron o no supieron dialogar con la otra cultura, ¿no? Sin que esto justifique esa cultura. Simplemente necesitamos, como decía este jurisconsulto importante zapoteca del siglo XVII, Felipe Való, que para poder defender a sus hermanos tenía que hablar el idioma de los españoles, tenía que conocer sus leyes para que dentro de sus propios términos pudiera derrotarlos, ¿no? Y así lo hizo. Entonces, estos cambios de los que yo hablo, pues bueno, todos como sociedad, mujer, hombre, mujer, ngiu, todos estamos ante este nuevo siglo, ante esta nueva era, adecuándonos, transformándonos y asimilando todo lo que nos ofrece este mundo global. Y pues bueno, ya regresando de mi digresión, me reincorporo ahora para hablar un poquito sobre los mushes, sobre esta cuestión de los tiempos, de las orientaciones en todos sus sentidos. Por ejemplo, entre los zapotecas tenemos esta orientación de norte-sur. El norte es de los hombres, es de la enfermedad, es de los malos tiempos, y el sur es de las mujeres y de los mushes. Ahí vive la diosa del mar, en el sur, en el mar. Es la diosa que tuvo que orinar y de su orín se formó el mar y del mar se formó la vida y de ahí venimos todos. Todos los dioses, los altares, miran al sur y le dan la espalda al norte. Al norte lo puedes maldecir, mientras que al sur lo puedes bendecir, ¿no? Entonces, y de este camino, ya en el tiempo de ya caer en esta cuenta española, en esta cuenta occidental de reclasificarnos, pues muchos mujeres y mujeres se clasifican del lado del sur. Pues bueno, otra cosa que les quería decir es sobre los apodos, que de eso les iba a hablar hace rato, cómo conceptualizan los zapotecas a los mushes.
Aparte de Mushe, hay una manera de llamarlos, que es Geu. Geu significa coyote. El coyote tiene que ver con la luna. Esta manera metafórica de llamar al Mushe Geu es es una metáfora y tiene que ver con que el coyote siempre llora, que el coyote siempre le vocea a la luna y tiene que ver con estos cuentos tradicionales que nos contaban de niños, donde el conejo siempre se burlaba del coyote. El conejo es la mujer, el coyote es el hombre, pero el hombre cobarde, el hombre que no resuelve, el hombre que siempre es víctima de la astucia femenina. Entonces, cuando vemos los apodos, vemos cómo al definir al Mushe como Geu, lo remiten a un estrato más bajo que un hombre, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay una manera por eso decía yo, de no romantizar estas ideas y meternos a la profundidad de los conceptos de la filología, de qué es lo que hay en este sustrato, ¿no? Entonces, el coyote es este ser, pero que también el coyote, cuando ya uno se mete a buscarlo, cuál era su imagen, cuál era su definición, desde el siglo XVI encontramos que en los códices el coyote tenía que ver con un ser hambriento, tenía que ver con de que el coyote tiene que ver con la maldad, tiene que ver con que es ingenuo, con que es burlado, por un ser más pequeño que es el conejo, este, y pues bueno, eh, y a esto pues le llamamos esta parte, ¿no? Y también tenemos otra concepción del coyote y por qué se le vincula al mushe, este, al coyote, el coyote tiene otro nombre que tiene que ver con Shpi Kubiniyaba, perro del diablo. Es un ser maligno, es un ser maléfico, es un ser misterioso y en su misterio está también su salvación. Cuando los niños se enferman, buscan al mushe para que lo sobe, para que lo cure. ¿Por qué? Porque el mushe tiene ese poder que tiene el coyote. Cuando los cazadores logran matar a un coyote, eh, siempre procuran eh, quitarle el ano y su ano lo vuelve en un anillo. Y el quien porte ese anillo tiene poder y tiene fuerza, tiene el acompañamiento del diablo, tiene la fuerza de todo lo maligno, tiene esa fascinación por lo misterioso. Y nadie jamás va a poder derrotarlo en un pleito ni en una contienda. Entonces, esta imagen, les digo, del Mushe con el coyote, pues es ambiguo, nos lleva a muchas lecturas, nos lleva a muchos caminos, ¿no? No es un apodo ocioso, no es un apodo que a alguien se le ocurrió nada más porque sí, tiene un porqué, se le llama coyote al mushe. Y el otro, nombre que tenemos para llamar a los mushes tiene que ver con la iguana, pero no es cualquier iguana, es la iguana verde. Gela es la iguana que siempre está trepada en el árbol. Es una metáfora para decir, para definir a los mushes, pero también ya metiéndonos en la parte de buscar en los documentos coloniales, de buscar en las fuentes, la iguana tiene que ver con la miseria, tiene que ver con la soledad, tiene que ver con el fin de este ciclo indígena entre los zapotecas de Juchitán. Somos de los poquísimos, si no es que los únicos pueblos que en Semana Santa vamos a visitar a nuestros muertos en los panteones, cosa que se hace en todo el país, cosa que se hace en todo el país en Día de Muertos. En Día de Muertos nosotros no vamos a los panteones, vamos en Semana Santa porque decimos que ese día tienen licencia los muertos de estar, pero ya buscando en los documentos encontramos que en Semana Santa es cuando termina el año zapoteca y empieza el año nuevo zapoteca. En todas las tumbas de Juchitán,
el domingo de Ramos, que es cuando se visita a los muertos, todos están comiendo iguana, tamal de iguana. En todas las tumbas están comiendo tamal de iguana, porque tiene que ver con esa soledad, con esa tristeza por el fin de un ciclo, ¿no? Y esto, pues ya la gente, si a uno le pregunta a la gente por qué lo hacen, pues van a decir que por costumbre y tradición, pero los documentos, la historia oral, nos dan otras informaciones. Ahora sí, iba a citar a nuestro presidente de la República, tenemos otros datos, ¿no? Entonces, pues eso de llamarle hiela, pues se tiene que ver con esa metáfora, con esa idea. ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos con 5 minutos, maestro, para ir cerrando, por favor. Bueno, entonces les voy a leer un fragmento de León Gómez, y que es un cuento que yo escribí sobre este personaje que yo conocí en mi infancia, y empiezo mi texto. Soy un niño, tengo 9 años, visto una playera blanca con 3 pequeñas franjas rojas a la altura del pecho. Papá me lo trajo de Minatitlán cuando trabajó como obrero de Pemex en Pajarito. Mamá me ha peinado. A 4 dedos de mi oreja izquierda me partió el cabello. La parte más abundante la colocó sobre mi amplia frente. Tengo los labios rojos. Tengo una sonrisa que confunde. Parece burlona, pero no. Es tímida, nerviosa, diría. También guardo una mirada glauca como la miel del palo. Sostengo en mi mano izquierda un pedazo de pan con la figura de un marranito al que ya le comí la cola. Tengo una gula por los panes. En mi cabeza guardo el testamento de mi infancia. Es una jícara llena de imágenes. Liongón sobresale entre ellas. Al evocarlo desciendo de la parte más puntiaguda de mi cabeza. Liongón tuvo una silla con forma de jota y un bastidor con olotes en los bordos. Todos los días a las 11:30 de la mañana llegaba sin falta a bordar, bajo la sombra de una enramada seca. Hacía unas enormes flores azules sobre un lienzo negro. Era un hombre grande, con unos labios gruesos y unos ojos desmedidos. Su cara tenía las manchas de la viruela y de los cambios hormonales prematuros. Cuando Ofelia, su compañera de costura, lo quería molestar, le decía Lushaya Yaga, cara de cuija. La cuija es un reptil de textura áspera, un reptil que atrapaba en el río. Algunas veces le ataba un cinto al cuello y la traía atrapada sobre mi cabeza. Entonces me imaginaba que era mamá y vendía iguanas. Me gustaba mirar cuando bordaba Leongón. Era una imagen tan discorde. Veía a un hombre tosco creando galanuras. Los pétalos y las hojas que elaboraba tenían matices más naturales que las que producía la naturaleza. Sus manos eran colibríes que volaban sobre las flores. Su concentración era sorprendente. En su boca habitaba el silencio. Solamente alzaba sus ojos cuando su compañera de bordado le hacía una confidencia. Entonces acercaba su abultada oreja a su interlocutora. No decía nada, solo asentía. Una mañana no tuvo compañeras de bordado, solo me tuvo a mí con mi pan de marranito. Jaló su butaque y se dio a su tarea maquinal. Paz, paz, paz. Así se estuvo todo el día. De repente cubrió su lienzo, se paró y se dirigió a mí. De sus enormes labios y sus dientes de jabalí salió su declaración. Tú eres como yo, te he observado. También naciste con la luna en la espalda. Debes aprender a bordar. Mañana llegaré más temprano para enseñarte lo que no le he mostrado a nadie. Me dio un beso con sabor anisado y se marchó con su sombrero de palma. Al día siguiente pedí que me bañara más temprano, que me peinara más rápido y sin aceite de ricino, no fuera que con el sudor manchara el lienzo. Llegué sin mi pan de marranito para encontrarme con la ausencia de Leongón. Tampoco llegaron sus compañeras. Al tercer día apareció Ofelia vestida de negro. Cuando vio a mamá pegó un grito enorme. Mamá me corrió con sus ojos. Me escondí detrás de la puerta para oírlas. Supe entonces que se llamaba Mariano, que era huérfano y que en mi pueblo hay ojos como cuchillo de matancero que rasgan la tela de los hombres aunque borden flores. Gracias.
Muchísimas gracias, maestro Víctor Cata. Realmente ha sido una charla muy, muy interesante, sobre todo por la forma en cómo nos expone tanto conocimiento. Estamos totalmente de acuerdo con usted cuando nos dijo que no solo de los libros se aprende también de la palabra. Hoy hemos escuchado su palabra y sin duda hemos aprendido muchísimo. Hay varios comentarios aquí de compañeras y compañeros universitarios que comentan que les parece muy interesante y que hay mucho que aprender de la cultura Mushe. Preguntan dónde pueden seguir investigando, indagando para conocer más sobre la cultura zapoteca. Yo les comento que en internet hay mucha información. Si ustedes buscan al doctor Víctor Cata, pueden encontrar ahí algunos videos, incluso de las presentaciones de sus libros, los cuales son muy interesantes. Pero a lo mejor el doctor Víctor les puede hacer otra recomendación. Hay una pregunta, un comentario de la doctora Sara Lidia. Dice que ella hace investigación, que le gustaría tener el contacto, le deja por ahí sus datos para ver si pueden hacer algún tipo de investigación comparada. Hay varios comentarios que agradecen lo interesante, lo rico y lo agradable, lo ameno de su charla, conferencia. Y bueno, hay una pregunta interesante que me voy a permitir leerla. Dice, ¿cuáles son los principios o aspectos que regulan la dinámica intercultural dentro de la sociedad zapoteca? Y ahí mismo viene otra pregunta, dice, ¿cómo se vive la sociedad zapoteca de la interculturalidad para construir una sociedad justa, pacífica e inclusiva? Es una de las preguntas que tal vez pudiera comentar, maestro. Así es, pues bueno, la comunidad donde yo vengo, Juchitán, desde tiempos prehispánicos siempre fue una zona intercultural, fue una zona importante de paso de muchas culturas. Yo vivo en una zona con una riqueza lingüística, también cultural, pero lingüística, que no tiene otros estados, que no tiene el estado de Oaxaca, pues sí, otros estados, ¿no? Por ejemplo, en donde yo vivo, ahí se habla el mije, se habla el zoque, se habla el chontal, se habla el zapoteco, el guave, el zapoteco con todas sus variantes. El guave y el chontal son dos lenguas aisladas, que es de las pocas que tiene México junto con el purépecha, junto con también el ainú en Japón o el euskera o vasco en España. Son de las pocas lenguas que no se les ha encontrado ninguna vinculación lingüística con otras lenguas, ¿no? Hasta el momento. Entonces, lo que les decía hace rato de niño, me tocaba, solamente los niños podían, te estoy hablando de los ochentas, de la década de los ochentas, podían ir al mercado, niños, muchas y mujeres, ¿no? Entonces, y ahí me tocó vivir esta interculturalidad, escuchar a las mujeres guaves, vendiendo camarón, huevo de tortuga, a las mujeres chontales vendiendo sus lienzos pintados con caracol púrpura, trayendo productos de entre la selva y el mar. Me tocó ver y platicar y convivir con las mujeres soques que venían de los Chimalapas, trayendo malanga, frutos de la selva, o las mujeres de San Juan Guichicobi que traían café, producen mucho café, o las mujeres de Santo Domingo Petapa, que traían achiote. Entonces, toda esta interculturalidad lo viví de niño. Creo que el terremoto vino a sacudir esta memoria al derrumbarse el mercado, al derrumbarse parte del Palacio Municipal, como que de niño yo tenía en mi mente una cartografía, una brújula, un mapa de cómo ubicábamos a las personas, ¿no? Decía mi mamá de niño, vete, vas a comprar tal cosa porque se sientan las mujeres guaves, vas a comprar tal cosa por donde se sientan las mujeres que vienen de los Chimalapas. Entonces, y de niño ya sabes, ya no te tiene que explicar nada, ya sabes dónde se sientan cada cultura y qué es lo que venden. O vas a ir con las mujeres, chontales a comprar tal cosa. Ya no necesitas decirle dónde es, ya sabes porque ella ya te enseñó, porque la abuela ya te enseñó. Entonces ahí también hay esa manera de cómo dirigirnos a estas personas. Hubo a propósito de esto de interculturalidad, cómo se vivía, cómo se vive, cómo se ve, ¿no?
fuera de decir con respeto, con igualdad y todas esas cosas, mejor me gusta más contar lo que yo vi de niño, ¿no? Este, tendría yo como 9 años que venía una señora, Mije de San Juan Guichicobi con su lata de donde antes en las latas vendían los aceites, estos aceites patronas, y estas mujeres pues reciclaban la lata y lo utilizaban para guardar el café. Entonces venía ella caminando, y aplaudiendo, porque las mujeres mijes no, pues no hablaban español, y mi abuela no hablaba español, solo zapoteco, una mija y otra zapoteca. Y cuando escucha a mi abuela el aplauso me dice, llámala, llámala, me dice. Y ya salí al camino y aplaudí y llamé a la señora, porque también así se llama la gente, aplaudiendo. Ya llegó la señora y me dice mi abuela, dale el trasto del café. Y ya le puse el trasto del café y la señora agarró una medida, 2 medidas, con la latita de sardina era su medida. Con eso iba poniendo ella en mi trasto y hasta que llegó a 10 medidas ya dijo mi abuela, así está bien, ya, pero sin hablar, solo con señas. Entonces, y ella abre la mano y mi abuela le va poniendo las monedas en su mano, le va poniendo, y llega un momento en que ella cierra su mano y mi abuela le abre la mano y le saca 3 pesos. Y ella dice que no, que le ponga más, y ya le puso otro peso y ahí mi abuela le cerró su mano y le dijo hasta ahí, pero sin hablar. Entonces, en eso que va pasando una gata con sus gatitos y señala a la señora a los gatos. Dice mi abuela, está bien. Y me dice, dale otra vez el trasto. Y ya le mostré el trasto y puso medidas de café y puso otros 5 más. Después me dice mi abuela en zapoteco, agarra a los gatos y mételos en este saco. Y ya la gata se salvó, pero los gatitos los metí y se los di. Entonces, la señora pues ya agarró su saco de gatos, su café y se fue. Y ya me quedé llorando y le dije a mi abuela ¿por qué se fueron los gatitos? Cállate, Sonso, dice, ya tenemos café para toda la semana. Y después esa gata va a tener más gatitos. Pero bueno, eso es interculturalidad, sin pasar por el español, sino pasar por el sentido común, pasar por reconocerse diferentes en la otra y en el otro. Entonces, mi abuela nunca cuestionó si es mi hija o no es mi hija, porque mi abuela también tenía el impedimento del idioma español, pero eso no impedía hacer una transacción comercial y hasta hacer trueque de gato a café. Excelente, excelente, maestro. Muchísimas gracias. Definitivamente todo lo que usted nos comparte, pues interpela nuestros conocimientos, nuestras percepciones de las cuestiones de género, de la cosmovisión del mundo, de nuestro país, de nuestras culturas. Nos deja con muchas ganas de seguir aprendiendo de esta cultura zapoteca, de esta cultura mushe. Y bueno, pues hay muchos comentarios que siguen felicitándole, siguen agradeciéndole lo que hoy nos comparte de una manera tan agradable y tan amena. Y bueno, desafortunadamente por la cuestión de los tiempos, tenemos que ir cerrando esta sesión, no sin antes entregarle una constancia de agradecimiento, maestro Víctor, y ojalá no sea la última vez que nos acompañe en estas jornadas académicas que tanto nos benefician y nos nutren a todas las maestras y los maestros en la universidad. Seguirle escuchando sería muy bueno para nuestra formación y actualización docente. Me voy a permitir leer la constancia que la Universidad de Colima le entrega al maestro Víctor. Dice lo siguiente. La Universidad de Colima otorga la presente constancia a Víctor Cata por dictar la conferencia magistral El lienzo de la memoria, como parte de las jornadas académicas del el 26 de julio de junio de 2024 con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha, trabaja. Firma la doctora arquitecta Marta Chávez González. Con eso cerramos, doctor, no sin antes volver a agradecer su compartir el día de hoy, escuchar su palabra, escuchar toda su experiencia, y también agradecemos a todas y todos los presentes por la espera. Creo que valió la pena todo lo que escuchamos el día de hoy, todo lo que aprendimos y lo que nos llevamos para la reflexión. No sé si la doctora Marta Chávez quiere hacer algún comentario para cerrar. Y si no, pues con esto estaríamos cerrando nuestra conferencia del día de hoy.
Sí, muchas gracias, maestra Rubí, muchas gracias, maestro Víctor Cata, por su participación. Realmente nos ilustra mucho sobre la cultura mexicana, una parte de la cultura mexicana. Le agradezco mucho porque sé que su agenda es muy apretada y el contratiempo que tuvimos perfectamente entendible. No se les dijo a ustedes, pero el maestro Víctor Cata es el secretario de las Culturas de Oaxaca y pues la agenda la tiene bastante llena, por lo cual le agradezco muchísimo su participación, el habernos dado parte de su tiempo para esta intervención. Muchísimas gracias por parte de la Universidad de Colima. Gracias, maestra. Gracias por la invitación. Pues Muchas a todas las gracias. personas que nos oyeron, pues igual va mi agradecimiento para todas estas personas. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y los invitamos a la siguiente del día de mañana. Con duración de 1 hora y valor curricular. Atentamente, estudia, lucha, trabaja. Firma la doctora arquitecta Marta Chávez González.